Muy buenas, se oye. Muy buenos días, señores y señores. Estamos en una de las últimas sesiones del Congreso, una sesión que lleva por título Identidad y Globalización, y que yo creo que se entiende de qué va. Es decir, somos el grupo de las personas que tenemos el español como como lengua nativa o como la lengua de uso. Somos esa enorme comunidad que estamos ahora en una comunidad que es mayor, que es la comunidad global, un mundo global. ¿Cómo incide el concepto de mundo global en nuestra comunidad global de hispanoamericanos, latinoamericanos, iberoamericanos, o como cada uno de ustedes lo llame? Y que nosotros formamos esa unidad en un mundo global, es obvio. Yo me acordaba ahora de una anécdota del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos llama un día, cuando salió, me parece, de una operación grave Fidel Castro, llama un día a uno de los colaboradores y le dice: oye, hazme un borrador de carta que le voy a darle enhorabuena, a decir que me alegro de la enfermedad a Fidel Castro. Entonces, que es un hombre brillante, le hace la carta y llega a la hora con: señor, aquí está el borrador de carta. Lo mira y, como él es simpaticote, así dice: muy bien, esta carta, no hay nada que corregir, esta carta queda así, pero añádele una cosa, ponle: Fidel, te he visto por la tele y llevas siempre el mismo chándal, de modo que te voy a mandar un par de chándal muy bonitos. Y le dice: mire, estuve el otro día en el Consejo de Deporte y han sacado unos chándal, pues me he acordado, nuevos, que le mande uno de cada clase a Fidel Castro y que procure que sea de su talla. 2 días después, más de la mitad de las televisiones, las cadenas de televisión del mundo, dieron las imágenes de Fidel Castro con un chándal con la bandera de España. Bueno, es obvio que se sentía el rey de España con facultades para mandarle un chándal a Fidel, Fidel para recibirlo, Fidel para no avergonzarse de la bandera de España, el mundo entero para darse cuenta que tenía sentido aquello. Bueno, pues de esa realidad vamos a hablar, y de esa realidad yo tengo que agradecer mucho a los ponentes, este lujo de ponentes que tenemos aquí, que hayan aceptado, a las autoridades que están aquí presentes, al señor rector y el señor de la UNIR, al señor vicerrector de la Francisco de Vitoria. Tenemos aquí al presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro de Trujillo, que tiene como finalidad las relaciones con América, con Perú en primer lugar y con América en general. Está también por aquí el director de la otra gran fundación extremeña, la Fundación Iberoamericana y Europea de Yuste. Y están aquí ustedes, congresistas, queridos colegas, a quien agradezco mucho su presencia. Y nosotros, que vamos a hablar también de la monarquía hispánica, precisamente en octubre próximo, en la Fundación Obra Pía de los Pizarro, habrá una jornada monográfica sobre este título, que además coincide con el título de la directora de la Academia de la Historia, que nos hablará como broche de oro de este congreso en la conferencia de clausura. Y vamos a hablar de estas cosas no con
un esquema previo, me habían pedido, ¿podemos hacer ¿puede hacer un esquema previo para presentarle a los ponentes? Y yo dije, no, hombre, no, si los ponentes ya se lo saben todo. A mí me parece que es mucho más productivo que a estos ponentes decirle, digan ustedes lo que quieran y nosotros vamos a aprender de lo que digan. En todo caso, el esquema lo haremos a posteriori, para hacer una publicación o lo que sea. Y los ponentes vamos por un orden, no sé si metodológico, son don Tomás Pérez Viejo de México, catedrático en México, y que se dedica directamente a la cuestión que aquí nos convoca. Él ha investigado mucho, es conocido por todos, por supuesto, por los demás de la mesa y por muchos de los que estamos aquí, por su trabajo de identidad de lo español, de identidad de lo mexicano. Identidad de lo mexicano no es exactamente lo mismo que identidad de lo iberoamericano, es una obviedad, pero pues la digo según para la familiaridad que tengan ustedes con esta temática, y el concepto de monarquía católica. Era por consiguiente imprescindible que estuviera aquí y es una satisfacción y, como digo, digna de mucho agradecimiento que aquí esté. Después, el siguiente, tenemos a Jon Juaristi, que Jon Juaristi no sabía, porque lo conozco hace mucho, y no sabía qué decir de él, pues de tantas cosas que se pueden decir. No sé si no decir ninguna. Ha sido, como sabéis, Instituto del Cervantes, de la Biblioteca Nacional, director general de la Comunidad de Madrid, donde no me hizo ningún caso, por cierto, pero eso se lo perdono. Pero yo resumiría que Jon Juaristi, sobre todo, tiene una biografía en que hace que sus reflexiones sobre identidad e identidades sea especialmente rica. Juaristi es, como diría yo, en su vida como los episodios nacionales en autobiografía. Episodios nacionales de otra época, pero en autobiografía. Por consiguiente, no sé cómo lo va a enfocar, porque también es un sabio, porque es un filólogo, un querido colega de la filología, pero desde luego lo que tenemos es una figura especialmente singular, también atinente al tema que aquí nos ocupa. Y don José Varela Ortega, si yo fuera folclórica, ahora tendría que decir, el nombre lo dice todo. Pues yo recuerdo que don José Varela Ortega es por sí mismo una personalidad, ahora diré algo, pero yo recuerdo que cuando yo en aquellos tiempos en que se hacía el servicio militar, hice el servicio militar, llegado para la fiesta de Santa Bárbara, porque era yo artillero en la ATP 21, somos artilleros los dos, exactamente, pues llegó el circo de Manolita Chen, el circo chino de Manolita Chen, para celebrar eso allí en el cuartel. Y la figura que traían era uno que se llamaba, no sé si Ricardo Molina. Y entonces yo le dije a Manolita Chen, yo era un soldado, pero me atreví a hablar, ¿no? Le dije a Manolita Chen, bueno, esto de Ricardo Molina, que se anunciaba así, el nombre lo dice todo. Dije, claro, porque será hijo o hermano de Antonio Molina. Dice, no, es aprovechando lo de Molina, no tiene nada que ver. En este caso, el profesor Varela Ortega, catedrático de Historia Contemporánea, es, sí, saben, nieto de Ortega, pero sí hizo cargo de la Fundación Ortega, que llevaba a su madre, es un referente por el Instituto Ortega, y ahí está que en el mundo de la cultura española contemporánea, la revista de Occidente ha sido siempre,
como siempre, con más y menos, como todo en la vida, pero ha sido un referente continuo. Y una envidia para la gente que trabajamos en una cosa mucho más reciente, que es la nueva revista que ahora que está en el grupo de la UNID. Pues la visión cultural de asunto estará a su cargo y hay muchas razones, pero simplemente diré que uno de los últimos libros que yo conozco es España, un relato de grandeza y odio, que está publicado en Espasa Calpe y que yo les recomiendo como ampliación de forma vehemente. Por consiguiente, no tengo más que decir, tendría muchísimo más que decir, pero entonces yo resulta que me haría con la sesión y ellos seguirían sin hablar, cosa que estaría fea, sino ceder la palabra y decir que vamos a procurar, como no se puede decir todo y siempre, pues vamos a procurar que tener 25 o 30 minutos cada uno como máximo, para luego dejar lugar a alguna pregunta entre los ponentes o con la sala y desde luego para dejar, y mucho estoy diciendo, para dejar un espacio entre el final de esta sesión y la conferencia, porque todos sabemos, no hace falta dedicarse a la lingüística cognitiva, todos sabemos que la resistencia del receptor tiene unos determinados límites, de modo que hay que dar también ese descanso. Y sin más, yo cedo la palabra a don Tomás Pérez Viejo. Muchísimas gracias por la presentación. Como voy a contar algo que creo que no me lleve demasiado tiempo, pero voy a andar con el tiempo justo, no quiero perder demasiado tiempo en los prolegómenos, pero sí me gustaría, por supuesto, agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria por la invitación a estar aquí y además agradecerle que me hayan puesto junto con John y con Pepe, que han tenido un papel importante en mi formación como historiador. Han tenido un papel importante en mi formación como historiador, en el caso de Pepe, obviamente, porque es historiador, y en el caso de Juaristi, que puede sentirse un poco incómodo cuando yo le digo que ha tenido un papel importante, porque Juaristi ha escrito muchas cosas, no solo de filología, es decir, o sea, tiene la capacidad de escribir, yo diría que de casi todo, ¿no? Y de casi todo y bien, además. Entonces, y bueno, solo por citar algunos libros, no necesito justificar lo de Pepe, porque es obvio. Lo de Juaristi sí, porque yo creo que uno de los libros que en su momento más me influyó cuando yo empezaba a intentarme ser historiador fue El bucle melancólico, que me pareció un libro absolutamente espléndido y me lo sigue pareciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un placer estar con ustedes, vosotros, porque como soy medio mexicano, medio español, no sé qué término utilizar, aquí compartiendo esta mesa. Es un tema complicado el que nos han planteado aquí, porque tiene que ver con la identidad. Y si hay una cosa elusiva, es el problema de la identidad, porque además es elusiva porque todos somos muchas cosas. La identidad es una cosa fluida que cambia con el tiempo, con el contexto, con el momento. Y si eso, y de un tiempo histórico a otro, y si eso ya es conflictivo, hablar de una identidad hispanoamericana en el contexto de un mundo globalizado, la verdad es que parece casi un reto imposible de resolver. Y parece un reto casi imposible de resolver por varios motivos. Y aquí yo quiero hacer un poco supongo que de Pepe Grillo de esta reunión, ¿no? Pues primero, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo denominarla. Es decir, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. Y las palabras no son neutras, las palabras son declaraciones filosóficas. Yo diría que además, cuando hablamos de estos temas, hay casi una especie de elefante blanco en medio de la habitación que todos nos negamos a ver. Y es que hay un problema con esa identidad. O dicho de otra forma, esa existencia de una colectividad hispanoamericana, iberoamericana o latinoamericana tiene mucho de mito más que de análisis. Y como decía Edouard Said en su libro Orientalismo, los mitos tienen un problema. O tienen muchos, yo diría que tienen muchos, pero uno fundamental, es que no analizan y resuelven problemas, sino que los dan por previamente resueltos.
no analizan ni resuelven problemas, sino que los dan por previamente resueltos. Y yo creo que lo que ocurre con respecto a esa identidad hispanoamericana es que tiene mucho de mito y por lo tanto hay muchos problemas que damos por previamente resuelto y a partir de ahí es como quiero plantearlo como un problema y como un elemento de debate y explicar un poco cómo se construye ese mito y qué problemas tiene ese mito de esa identidad. Y cuando hace unos días, no sé si 1 o 2 semanas, me encontré con una entrevista que me dejó absolutamente sorprendido porque tiene que ver directamente con lo que yo quiero hablar hoy aquí. Era una entrevista a un escritor colombiano que yo no conozco ni he leído nada suyo, es decir, o sea, que eso es bueno porque no tengo ningún tipo de prejuicio con respecto a él, se llama Santiago Gamboa, no sé si ustedes le conocen, y la entrevista cuenta Santiago Gamboa. Se lo voy a leer porque es interesante. Desde los 14 a los 18 años me leía a los escritores latinoamericanos. García Márquez, claro, pero también Cortázar, Borges, Puig, Fuentes y Vargas Llosa. Y descubrí una cosa. Yo quería ser eso, escritor latinoamericano, no colombiano. Ser colombiano no era nada. Y pocos años después me di cuenta de otra cosa, de que tenía el privilegio de que los clásicos estaban vivos. Aún hoy Vargas Llosa está vivo. Es como si un francés pudiera conocer a Balzac, a Stendhal o un español a Galdós. Fíjense lo interesante de la declaración de Santiago Gamboa. Por un lado, nos está diciendo que él, desde el punto de vista cultural, como escritor, no es colombiano, es latinoamericano. Y hasta ahí no plantea demasiados problemas. Pero por otro lado, termina su respuesta diciendo que desde luego ser latinoamericano no significa ser español. No solo no significa ser español, sino que significa que el canon cultural al cual se refiere no incluye a Galdós. Supongo que tampoco incluye ni a Cervantes, ni a Quevedo, ni a ninguno de los escritores de este lado del Atlántico. Por lo tanto, ya tenemos una primera historia que parece clave y fundamental. Hay una fractura importante dentro de esa comunidad, entre la parte occidental del Atlántico y la parte oriental del Atlántico, es decir, utilizando los términos referidos a la monarquía católica, entre los reinos europeos de la monarquía y los reinos americanos de la monarquía. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿eso por qué se produce? ¿Por qué Santiago Gamboa dice como algo obvio que desde luego Vargas Llosa forma parte de su tradición cultural, pero Galdós no forma parte de su tradición cultural? Insisto, no lo dice él, pero supongo que si no lo forma parte Galdós, no lo forma García Lorca o no lo forma Quevedo, es decir, o sea, para situarnos en tiempos distintos. Y eso tiene que ver con un problema que es que la identidad fundamentalmente es una narración. Somos aquello que nos contamos que somos, ni más ni menos, es decir, somos aquello que nos contamos que somos. Y en ese contarnos que somos, en el lado atlántico, en el otro lado del Atlántico, es que nunca sé en qué lado del Atlántico estoy, porque claro, cuando hablo desde México digo una cosa y cuando hablo desde aquí digo otra cosa, ¿no? Pero entonces, de aquel lado, ¿no? Ahora es que estoy de aquí. Hay un problema con España, con lo español y con los españoles. Hay un problema con España, lo español y los españoles. Y es un problema que tiene que ver con la forma con la que las sociedades latinoamericanas se han contado su historia, se han contado el relato sobre lo que son, la historia sobre lo que cuentan. Y fundamentalmente tiene que ver con un problema que es la presencia de dos relatos alternativos, enfrentados a lo largo de los 2 últimos siglos sobre lo que cada una de las naciones son y el lugar que en ellas ocupa España, lo español y los españoles. Y hago hincapié en esos 3 aspectos porque son 3 cosas distintas, aunque yo aquí las voy a manejar de manera conjunta. Para no perderme en elucubraciones teóricas que siempre son un tanto áridas y además difíciles de seguir, les voy a poner algunos ejemplos concretos y me voy a referir al caso de México. Me voy a referir al caso de México, por un motivo obvio, porque vivo en México, no llevo ya casi 30 años viviendo en México y por lo tanto forma parte de mi vivencia cotidiana,
pero además por algunos elementos que me parecen claves. Es quizás uno de los países en los cuales más claro a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y de lo que llamamos del siglo XXI, ha habido un conflicto de nación que tiene que ver sobre lo que México es. No un conflicto de Estado, también ha habido conflictos de Estado, como en todos, y ha habido conflictos económicos, como en todos los países y en todas las sociedades del mundo, pero hay un conflicto identitario sobre lo que la nación mexicana es. Y estos dos relatos, además, en el caso de México, son muy tempranos. Son tan tempranos que aparecen ya desde el mismo momento de la independencia. Es decir, desde el mismo momento en que en México se proclama la independencia, estamos enfrentados a dos relatos, y se lo voy a poner con un ejemplo que lo van a ver todos muy claro. Hay, por un lado, lo que nos dice el plan de Iguala, que nos dice: 300 años hace la América septentrional, obviamente no se utiliza todavía el término México, porque México surge de la independencia, es la consecuencia de la guerra de independencia, no la causa de la guerra de independencia. 300 años hace la América septentrional, que está bajo la tutela de la nación más católica, heroica y magnánima. La España la educó, engrandeció, formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados. Fin de la cita. En ese caso lo que tenemos es una nación mexicana que se imagina, se sueña a sí misma como continuadora de la española. Sin embargo, el acta de independencia del Imperio Mexicano, no de la nación mexicana, del Imperio Mexicano, de apenas 7 meses después, y que además es consecuencia del Plan de Iguala, es la continuación del Plan de Iguala, ¿qué es lo que nos dice? Dice: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. No sé si se dan cuenta que lo uno es la negación de lo otro, es decir, lo que nos está diciendo con respecto a lo que es México es la negación lo uno de lo otro. Una nación, en este caso, persistente a la conquista. México existía ya antes de la llegada de los españoles, y que recobraba su libertad después de 300 años de haber sido explotada y oprimida por una nación extraña y ajena, que era la nación española. Ese, por lo tanto, sería un motivo, que es quizás, ya digo, el país en que más pronto se enfrentan estos dos relatos alternativos. Y otro también, y el segundo motivo es que quizás sea México, en este caso no digo quizás, me atrevo a afirmar que es el país en que más lejos ha llevado esta articulación de estos dos relatos de nación. Es decir, son dos relatos que se van a debatir, se van a continuar debatiendo, y se van a continuar debatiendo hasta hoy día. Es decir, o sea, todavía hoy, si ustedes... No se lo recomiendo mucho, porque la verdad es que es algo absolutamente aburrido, pero si no tienen otra cosa mejor que hacer y quieren oír las mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, básicamente lo que se dedica a dar clases de historia, y unas clases de historia en las que cuenta fundamentalmente uno de estos relatos que estoy haciendo referencia aquí. Es decir, todavía forma parte de la vida cotidiana. Y a ver, López Obrador, perdón si utilizo expresiones mexicanas, no es un pendejo, es decir, o sea, será un hijo de la chingada, pero no es un pendejo. Y entonces lo que López Obrador sabe es que eso tiene una enorme capacidad de polarización social y, por tanto, de movilización pública. Es decir, que utiliza la historia y utiliza los dos relatos porque es consciente de que no hay forma mejor que convertir los problemas en problemas irresolubles que hacer referencia a conflictos identitarios y no ideológicos o conflictos económicos. ¿Cuáles son estos dos relatos? Uno, al que para simplificar voy a llamar liberal o de izquierdas, con una precisión que me parece importante. Estamos ante un conflicto identitario y no ideológico. Por lo tanto, las líneas de fractura entre el conflicto identitario y el conflicto ideológico no necesariamente coinciden. Es decir, puede haber liberales que han defendido el relato de nación conservador y conservadores que han defendido el relato de nación liberal, pero a grandes rasgos digamos que se puede mantener que tienden a coincidir.
En el caso de México, además, hay excepciones absolutamente claras, ¿no? Es decir, el caso de José Vasconcelos, que desde luego es el gran ideólogo de la posrevolución, se crea a pie juntillas no el relato liberal, sino el relato conservador. De hecho, no es que Vasconcelos sea un hispanófilo declarado, es que es un hispanófilo proclamado, es decir, o sea, prácticamente una parte importante de su proyecto político se basa en afirmar que, desde luego, México es la continuación de la herencia virreinal. Con estas precisiones, lo que quiero decir es que este primer relato imagina la historia de México como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. En realidad, imagina la historia de México como una plasmación directa de lo que son los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Rosario cristiano. Lo único que hace es trasladarlo a una versión laica. Una nación mexicana nacida en el tiempo idílico de la conquista, el pasado en el que la nación fue feliz, la edad de oro de México, que serían los misterios gozosos del Rosario cristiano, muerta con la conquista, que serían los misterios dolorosos a manos de una nación extranjera, extraña, etcétera, y resucitada con la independencia. En este relato, los 3 siglos virreinales, y hablando de palabras, empleo el adjetivo virreinal porque creo que es un error utilizar el adjetivo colonial referido a la América española, es decir, o sea que soy consciente de lo que estoy haciendo. Los 3 siglos virreinales son un largo y desgraciado paréntesis, es decir, es el no México, es una especie de agujero negro en la historia de la nación mexicana. El otro relato, aquí para simplificar y con todas las matizaciones que les dije con respecto al liberal, denominaré conservador o de derechas, como ustedes prefieran, narra la historia a partir de una metáfora radicalmente distinta. La metáfora a la cual narra la historia de México es la del hijo que crece y se desarrolla bajo la tutela paterna y que, llegado a la edad adulta, se emancipa para seguir su vida independiente. Esa es la metáfora de comprensión del relato de nación conservador, que también obviamente tiene una clara matriz cristiana. Una nación mexicana nacida en la conquista, eso es lo que Lucas Alamán, el gran historiador conservador del 19 mexicano, el gran historiador del 19 mexicano, porque es el mejor historiador del 19 mexicano, liberales y conservadores todos incluidos, lo que dice es que México nace con la conquista, es decir, o sea, el México actual para Alamán y para todo este relato nace la conquista, crece en los siglos virreinales, se desarrolla en los siglos virreinales y llega a la edad adulta con la independencia. Fíjense que en este caso, en este relato, los 3 siglos virreinales se convierten en la cuna de la nación. Si en el otro eran una especie de agujero negro del no México, de lo no existente, en esto se convierten en el lugar en que se ha formado y se ha mecido la nueva nación mexicana. Claro, supongo que todos ustedes son conscientes ya, sin necesidad de que yo incida mucho en ello, que el papel de España, lo español y los españoles, es en ambos relatos central, en ambos es central, pero antitético. En el primero, España, lo español y los españoles son el otro enemigo de México, la negación de lo que México es. Aquello de lo que la nación debe liberarse para ser ella misma. Recuerden que es que todo nacionalismo además tiene una especie de pulsión de pureza, es decir, hay que recuperar las esencias prístinas de lo que la nación fue. Yo creo que casi más que todo lo que les pueda contar, les cito el título de un artículo de un personaje importante y curioso del siglo XIX mexicano, que es Ignacio Ramírez el Nigromante. Ignacio Ramírez el Nigromante mantiene una polémica con Emilio Castelar justo en torno a lo que estamos hablando aquí, si existe una comunidad de naciones. Castelar decía que existía una civilización, etcétera, entonces se enzarza en una larga polémica. Estamos hablando de los años 50 del siglo XIX. Como ven ustedes, parece que esto es un tema recurrente sobre el cual volvemos una y otra vez y le damos vueltas. Ignacio Ramírez titula su artículo de respuesta a Castelar con un título absolutamente incuestionable. Se titula La desespañolización. En el cual Ignacio Ramírez le dice, miren ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. No solo eso, sino que Ignacio Ramírez le dice, el último pueblo de la tierra al que desearía parecerse cualquier otro es al pueblo español.
El último pueblo de la tierra al que desearía parecerse otro es el pueblo español. Y es más, le dice acaba su artículo diciendo a Castelar, mire, usted nos cae bien porque usted es un liberal, pero no se puede ser liberal y español. Es decir, si usted quiere ser liberal, venga a México, que además aquí le recibiremos con los brazos abiertos, hágase mexicano, pero olvídese de ser español. Esa sería, digamos, la primera parte. Claro, en el relato de nación conservador, por el contrario, España se convierte en la parte más íntima. Aquello que México debe conservar si quiere seguir México. Y ahí también les podría citar muchos casos, pero les cito un personaje importante, que ya hablé de él hace un momento, que es José Vasconcelos. Bueno, José Vasconcelos lo que dice es, la frontera de México son las catedrales barrocas. México llega hasta donde llegan las catedrales barrocas. Porque eso es México. México es la herencia del mundo virreinal, las ciudades virreinales, y México solo puede ser realmente México si defiende esta herencia española. Es más, en algún momento de sus memorias, Vasconcelos va más lejos y dice México no será una nación, no será una gran nación, es la expresión que él utiliza, hasta que la fiesta nacional no celebre la llegada de Cortés a las playas de Veracruz. Es decir, ese es el momento fundacional de México. Ahora paso, porque no quiero que piensen que hablo solo de México, es que hay un problema con México respecto a América Latina, no es que México es absolutamente... nos miramos al ombligo, ¿no? Digo nos miramos porque como historiador me considero un historiador básicamente mexicano. Nos miramos al ombligo y entonces consideramos que bueno, el resto de América Latina pues, es esa cosa oscura que está pasado el Istmo de Panamá, ¿no? Y que no interesa mucho. Pero lo que digo es que este relato menos desarrollado, con menor precisión, está presente en todos y cada uno de los países de América Latina o de Hispanoamérica o de Iberoamérica. Obviamente con variaciones de intensidad, que son obvias, y se lo digo de forma... Les pongo también dos ejemplos. No es lo mismo el caso de México, con una población indígena numerosa, con una presencia de las civilizaciones prehispánicas, diría que no una presencia, sino una omnipresencia de los restos de las civilizaciones prehispánicas por todas partes, y una herencia virreinal fastuosa, es decir, uno viaja por México y encuentra pirámides, pero encuentra catedrales, conventos, haciendas, etcétera, etcétera, que el caso de Argentina, con una presencia indígena mucho menor, unos restos de las civilizaciones del mundo prehispánico también mucho menor, y una herencia virreinal, no sé si hay por ahí algún argentino, espero que no se sienta ofendido, ¿no? Pero prácticamente despreciable, es decir, o sea, uno va a Buenos Aires y va a ver el cabildo de Buenos Aires y eso es lo que se encuentra en cualquier ranchito mexicano, ¿no? Es decir, o sea, con respecto al siglo XVIII. Claro, el conflicto identitario tenderá a ser mucho más intenso y virulento en el caso mexicano que en el caso argentino, lo cual no quiere decir que no exista en el caso argentino. Es decir, la hispanofobia de la izquierda argentina está igual de latente y igual de presente que la hispanofobia de la izquierda mexicana, y si no... Ya sé que les estoy poniendo unos deberes un poco complicados, pero revisen todos los discursos de Cristina Kirchner a lo largo de su mandato, y también Cristina Kirchner, como todo político con ansias totalitarias que quiere hacer historia, se dedicaba a dar clases de historia, es decir, se dedicaba a dar clases de historia cada vez que le daban una ocasión. Entonces, esa sería la primera parte. Hay, por lo tanto, variaciones geográficas en la intensidad de este conflicto. Pero hay variaciones también en el tiempo. Hay variaciones también en el tiempo, es decir, los tiempos históricos no han sido lo mismo y ha habido picos de hispanofilia y picos de hispanofobia a lo largo de la historia del continente en los dos últimos siglos. Con algunas fechas claves, por ejemplo, el reencuentro con España, lo español y los españoles, después del 98 es claro en todo el continente. Es claro en todo el continente. Hasta tal punto es claro en todo el continente que se produce uno de esos fenómenos absolutamente divertidos, porque los historiadores también nos divertimos investigando cosas, ¿no? Cuando uno se los encuentra. En 1910, una parte importante, significativa de los países de América Latina, de Iberoamérica, de Hispanoamérica, como ustedes quieran llamarlo, decidieron, y hago mucho hincapié, decidieron celebrar los 100 años de su independencia, es decir, el centenario de la independencia.
Digo decidieron porque en 1810 en ninguna parte de América Latina se declaró la independencia de nada. Es decir, por volver al caso de México, lo que se celebra como el inicio de la independencia, que es el grito de Dolores, es un grito que inicia con viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y mueran los gachupines. Estarán de acuerdo conmigo que como declaración de independencia, un viva con el monarca en ese momento presa en Francia, la verdad es que es una declaración de independencia rara, ¿no? Es decir, rara como poco. Deciden celebrar el centenario de la independencia en 1910 y para que el asunto resulte más paradójico, lo que se celebra en realidad es el reencuentro con España. Es el momento, insisto, más hispanófilo de toda la historia del continente y les pongo dos ejemplos. En el caso argentino se envía a la infanta, a un miembro de la familia real, el recibimiento que se le dispensa por parte no solo del pueblo de Buenos Aires o de la gente de Buenos Aires, es que el uso del término pueblo me resulta un poco complicado, la gente de Buenos Aires, sino por parte del gobierno argentino, es tal que el embajador de Italia se ve obligado a protestar, porque claro, Buenos Aires estaba lleno de italianos y resulta que el lugar que se le está dando al representante de España es muy superior al que se le estaba dando al representante de Italia. Pero pasa lo mismo en México, es decir, si ustedes revisan fotos del centenario de la independencia, aparece al lado de todas las fotos en las que aparece Porfirio Díaz, aparece un individuo más chaparrito y con más pinta de indio que él, que es el general Polavieja, ¿no? El general Polavieja, que además aparece cargado de medallas como una especie de dictador africano, ¿no? No hay acto en el que esté Porfirio Díaz en que no esté a su derecha Polavieja como el invitado de honor, excelente, etc. Por lo tanto, eso genera, ya digo, un momento claramente hispanófilo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la situación actual de acuerdo con esto? Y creo que ya me estoy pasando, voy a acabar con esto termino, o sea que es un momento. Pues yo diría que como corriente de fondo, la llegada al poder de gobiernos de izquierda tensa las relaciones con España. Punto. Es decir, la llegada al poder de gobiernos de izquierda en América Latina, en cualquier país, tensa las relaciones con España. Es una cosa prácticamente clara. Y unido a esto hay un momento cultural que es claramente contrario a una buena entente entre España y América y que tiene que ver con aspectos tan variados como el indigenismo como ideología hegemónica en gran parte del continente. Es decir, de pronto uno descubre, por ejemplo, hablando de centenarios, que en el Bicentenario de Argentina, en el Bicentenario que se desarrolla bajo el gobierno de Cristina Kirchner, de pronto los argentinos descubren que en Argentina hay indios. Es decir, de pronto los argentinos descubren que en Argentina hay indios y se convierten en uno de los ejes de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Pero eso es algo general. Si a eso añadíamos las teorías decoloniales, las políticas de la cancelación, todo esto juega para crear uno de esos momentos hispanófobos en el conjunto del continente. Yo me atrevería a decir más. Desde luego, en los años que yo llevo viviendo en México, y como les decía hace un momento, son varios, posiblemente nunca España ha estado más ausente de la vida latinoamericana que en estos momentos. Es decir, ha habido un alejamiento progresivo y una pérdida de presencia española en el caso de España. Y para terminar con esto, yo quería acabar hablando en este caso como historiador. ¿Cuál es el papel de los historiadores en este asunto? Bueno, el papel de los historiadores, sobre todo en las sociedades españolas, es un papel ambiguo, ¿no? Porque parece que aquí nadie nos hace caso, ¿no? Es decir, es un papel bastante marginal, pero por otro lado jugamos un papel importante no en la historia, sino en el uso que se hace de la historia para construir una memoria pública. Porque a los historiadores no interesamos a nadie, pero al poder político sí le interesa construir una memoria pública sobre el pasado. Y entonces yo diría que ese elefante blanco de que les hablaba al principio tendría una de las claves en la forma como esa comunidad latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana, se ha contado su pasado. Y el problema es que seguimos contando el pasado de acuerdo con estos esquemas que yo les he dicho aquí. Es decir,
Es verdad que los historiadores cada vez utilizamos métodos más sofisticados y analizamos una mayor cantidad de documentos, porque además tenemos métodos informáticos que antes no teníamos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que escribimos detalles, pero el relato de fondo sigue siendo el mismo. Y el relato de fondo sigue siendo uno de estos dos que yo les he contado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya esto está lleno de paradojas que podrán luego ir desentrañando. Es absolutamente rico lo que nos ha propuesto, pero me acuerdo que empezabas diciendo esto de que se sentía identificado con Vargas Llosa y no con Galdós, pero si alguien se siente identificado con Galdós, es Vargas Llosa, aunque no muy afortunado lo último que ha hecho, esto se borre. Pero es Vargas Llosa, o sea que es tremenda la ambigüedad semántica que hay debajo de todo este problema que nos ha expuesto también el profesor. Y entonces, a continuación, Joan Juaristi tiene la palabra. Muchas gracias y, ante todo, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y a la UNIR, esta invitación, y además que me depara la posibilidad de estar con tres excelentes amigos. Y además me ha alegrado mucho saber que Miguel Ángel fue artillero y además artillero de segunda porque no había de tercera en esos momentos como yo, o sea que no tuvimos una ejecutoria militar demasiado brillante, ¿no? Quizá afortunadamente, pero en fin. En cualquier caso, me interesaba mucho este asunto, el de la globalización y las identidades, porque creo que estamos en estos momentos en una situación, en un momento histórico importante para una redefinición casi absoluta de las identidades en todas partes, ¿no? Y que va a ser una redefinición convulsiva, ya lo está siendo. La guerra de Ucrania no es más que una de las manifestaciones de estas redefiniciones globales de identidades nacionales. Y quería comenzar hablando de mi llegada al Instituto Cervantes como director el año 2001, en vísperas del Congreso Internacional de la Lengua de Valladolid. Yo venía de la Biblioteca Nacional, donde estaba muy cómodo. La Biblioteca Nacional es un viejo galeón varado en el Paseo de Recoletos, que está carenándose todo el día, y sin excesivos problemas. Incluso cuando me venían los representantes sindicales a plantear demandas extremas y radicales y me amenazaban con la huelga, yo les decía, pues ¿qué queréis? O sea, si se cierra la Biblioteca Nacional no pasa nada, nadie se entera, digamos. Unos días se cierra el Prado y se hunde la hostelería en Madrid, pues se cierra la Biblioteca Nacional y no es lo mismo. De la Biblioteca Nacional me sacaron precipitadamente y me llevaron a solucionar, digamos, una crisis orgánica del Instituto Cervantes, y aparecí sin una especial preparación ni predisposición, digamos, para ocuparme de la gestión de algo tan complicado como era el Instituto Cervantes, que era una especie de pyme multinacional llena de problemas. Es decir, si la Biblioteca Nacional era un viejo galeón varado, digamos, el Instituto Cervantes es una flota de barcos piratas perdido por los bajíos por ahí, que bueno, todos los días me daban algún disgusto. Pero intenté poner al día, efectivamente había, digamos, una especie de discurso oficial que se había mantenido por mis predecesores y que venía a coincidir bastante con ese momento de euforia económica de finales de los años 90 y comienzos del siglo. Y una de las cosas obligadas era hablar de los 500 millones de hablantes del español y de las grandes perspectivas que se abrían para el español como una lengua de relación internacional, que podíamos competir con el inglés y, digamos, como la lengua internacional de nuestro tiempo, etc. En esas fechas apareció un artículo de uno de mis predecesores en la dirección del Cervantes, de Nicolás Sánchez Albornoz, demógrafo,
que, entre otras cosas, decía que no se podían extrapolar, digamos, al futuro los que habían sido tendencias demográficas de los años inmediatamente anteriores, y que lo más posible es que en la medida en que digamos, las sociedades hispanófonas fuesen adquiriendo una mayor prosperidad y una mayor estabilidad económica, iba a haber inevitablemente un parón demográfico. Íbamos a ser superados en ese sentido por otras comunidades lingüísticas, para entendernos, internacionales, como bueno, los árabes, por ejemplo, la comunidad arabófona, que en esos momentos tenía menos hablantes que el español, pero que las perspectivas, digamos, de desarrollo demográfico eran mucho más vigorosas, diríamos, que las de las sociedades hispanófonas. ¿Qué ha pasado, digamos, entre esa época y esos años finales del siglo pasado y los comienzos de este, y 20 años después, ahora, digamos? Yo creo que voy a empezar con una especie de axioma, pero que es que en estos momentos las grandes lenguas internacionales no son capaces de producir identidad, por lo menos no son capaces de producir identidades nacionales. O sea, da lo mismo, digamos, ser inglés o ser cingalés para hablar en inglés, o sea, es decir, el inglés como lengua internacional no crea identidades nacionales. Y con el español, pues, está pasando prácticamente lo mismo. Es cierto, digamos, que los países hispanófonos, o sea, la mayor cantidad de hispanófonos en estos momentos se acumula en Hispanoamérica, en América Latina, da igual, pero también están en Estados Unidos, digamos, hay una progresión del español muy evidente. Aparecen nuevas hispanidades, diríamos, las últimas academias de la lengua española creadas, y que si esto sirve como indicio de algo, pues son la guineana y la israelí, la sefardí, diríamos, que tiene sede en Israel. Pero incluso, digamos, ahí las identidades, por ejemplo, de los hispanófonos israelíes, pues son en estos momentos complejas. Hablantes de español o ladinófonos, como dicen ellos, en Israel, que sostienen que el judeo-español, el ladino, mejor dicho, no es una lengua española. Discúlpame. Sí, perdón. Vale, de acuerdo. No es una lengua española, sino una lengua que tiene su origen, como el español actual, en el castellano medieval, pero que se ha separado, digamos, a lo largo de los siglos de la diáspora del español, y es una lengua distinta. Hay otros, digamos, estudiosos y hablantes del judeo español, sobre todo los residentes en España, que sostienen lo contrario. Es decir, que, por ejemplo, Jacob Hassan, al que conociste perfectamente en el Consejo, pues decía con bastante ironía que dónde estaba ese sefardistán, digamos, donde se hablaba una lengua distinta del español, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con lo que ha dicho Tomás antes, es decir, con que en realidad toda identidad es un relato, y los relatos cambian, y lo más fácil de cambiar es un relato. Y lo más fácil, además de variar, es un relato sobre el pasado. Es decir, prácticamente todos los días estamos inventándonos nuevos pasados. Y los pasados, los relatos sobre el pasado, crean identidades diferentes. Yo soy de Bilbao, creo que se nota además, bueno, soy de Bilbao, y además vengo de una familia de nacionalistas vascos. El nacionalismo vasco es, digamos, un movimiento político y una ideología que no tiene más de 120 años de existencia, o 130, o sea, no es una cosa bastante reciente en la historia, ¿no? En la historia española, por lo menos. El fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana Goiri, que era un señor de Bilbao, que no quería ser de Bilbao, porque es decir, la parte de Bilbao donde había nacido Sabino Arana, Abando, era una parte que se había incorporado a Bilbao después del nacimiento de Sabino Arana, con lo cual Sabino Arana había perdido la posibilidad de llegar a ser, como sus abuelos, sus ancestros en general, alcalde de su pueblo, Abando,
al incorporarse a Bilbao. Sí, eso lo decía Unamuno. Decía además que Sabino Arana buscó una forma un poco tortuosa para volver a ser alcalde de Abando como sus abuelos, pasar por el nacionalismo vasco. Bueno, Sabino Arana era de una familia carlista importante, digamos, en la Abando de su tiempo, y él cuenta, digamos, en sus escritos autobiográficos, cómo hasta el año 82, cuando él tenía ya 17 años, estaba convencido de que su patria era España y que además se sentía profundamente español. Pero que un día, hablando con su hermano en su jardín de Abando, tenía un hermano 2 años mayor que él, Luis Arana, su hermano le dijo que no, que realmente los vascos no eran españoles y que estaba muy confundido Sabino Arana y no eran españoles. No le dijo más que eso, porque no había ningún relato que lo probase. Después, el relato tuvo que escribirlo Sabino Arana 10 años después, cuando en 1892 publica el primer texto nacionalista vasco que se llama Vizcaya por su independencia. Y es una leyendita romántica sobre algunas batallas medievales, confusas como todas las batallas medievales, pero a las que Sabino Arana atribuye, digamos, un sentido independentista, ¿no? Y nacionalista, contra toda evidencia. En el año 95, Sabino Arana funda, bueno, es la leyenda que en el 95, cuando se constituye el primer casino nacionalista en Bilbao, el Batzoki, de la calle Correo de Bilbao, aparece el Partido Nacionalista Vasco. El nacionalismo vasco surgiría, por tanto, de la nada, ex nihilo totalmente, en 1895, con la fundación del Batzoki de Bilbao. Y para celebrar la fundación del Batzoki de Bilbao, Sabino Arana encarga una orla cristológica. Él con los 12 apóstoles iniciales del partido, donde Sabino Arana aparece en el centro, en mayor tamaño en la orla que el resto de sus compañeros, y aparece vestido como un aldeano vizcaíno, con una boina, con un chaleco de arratiano, etc. Y alrededor sus amigos aparecen ya vestidos de una forma, digamos, mucho más libre y potestativa. Hay uno, Ramón de Menchaca, que aparece vestido de mambí, con un fusil en la mano y con la bandera cubana y debajo de una palmera. Y otra serie de miembros del Batzoki aparecen también, digamos, fingiendo cubanidad. No se atreven a vestirse, digamos, como Menchaca, con sombrero de paja y machete y esto, pero aparecen con hippie japa y fumando habanos y cosas de estas. O sea, algo que tuviese por lo menos connotaciones claramente de pro-independentismo cubano y anti-españolidad, por lo menos. Bien, el caso de Sabino Arana, digamos, sería también paradójico con respecto al modelo que ha presentado antes Tomás, porque Sabino Arana no es un liberal, y un liberal que desarrolle su antiespañolismo a partir de sus ideas liberales y revolucionarias. Es todo lo contrario. Digamos, es un carlista cabreado, para entendernos. Digamos, que por exceso se manifiesta, digamos, virulentamente antiespañol porque España se ha convertido en liberal y, por tanto, no permite que los vascos se acerquen a Dios. Es decir, Sabino Arana es un integrista. Es un carlista pasado de rosca, digamos. Un carlista, él lo dice en algún momento, digamos, que la escisión de los integristas con Nocedal y con el Siglo Futuro de 1888, que le hicieron pensar en la posibilidad de hacerse integrista, porque era lo que le caía mejor, pero que como no era español no podía hacerse integrista. Entonces, lo que desarrolla es un curioso integrismo vasco que acaba por un proceso de superfetación de no sé qué tipo, convirtiéndose en un nacionalismo muy raro, un nacionalismo rarísimo que en estos momentos ya no existe. Como ustedes saben, se ha convertido, digamos, en una especie de defensa curiosa del privilegio en una sociedad postindustrial y terciarizada, y donde ha desaparecido, digamos, todo rastro de partidos que sean españoles, todos son partidos de Euskadi. Entonces, el último en desaparecer ha sido el Partido Popular, a pesar de haberse, digamos, autodenominado Partido Popular de Euskadi, no ha colado, entonces ha desaparecido. Uno de los últimos políticos vascos del Partido Popular
me preguntaba hace poco cómo podía, digamos, encontrar un espacio político el Partido Popular en el País Vasco. Yo decía, muy sencillo, defiende la independencia de Euskadi. Habrá algún loco que se apuntará todavía. Pero bueno, en estos momentos los nacionalistas vascos no están dispuestos a defender la independencia en ningún sentido. Bien, hablo quizás un poco excesivamente de los vascos, pero es que tiene bastante que ver con el problema de las identidades hispanoamericanas, latinoamericanas o incluso mexicanas, o la pluralidad de identidades tradicionales mexicanas. Tenemos un amigo, Tomás y yo, que es catedrático de la Universidad del País Vasco, fue alumno mío, o sea, que quiere decir que yo ya soy muy viejo, José María Portillo, que publicó en el Colegio de México, del que yo también fui profesor en el Colegio de México, un libro sobre los tlaxcaltecas, que se llama Fuero Indio. Resulta que los tlaxcaltecas, que son los responsables de la conquista de México, fundamentalmente, o sea, Cortés entró en Anahuac con 300 extremeños llenos de polvo y de porquería encima y llevando detrás pues, cientos de miles, no tanto, pero vamos, varios decenas de miles de tlaxcaltecas, que son los que se ocuparon de dar un poco cera a los aztecas y conquistar México. A los tlaxcaltecas, como agradecimiento, digamos, se les concede el fuero de Vizcaya, prácticamente. Con lo cual, hasta la independencia, los tlaxcaltecas son los vizcaínos de México. Son los privilegiados, son los aforados, diríamos, los forales de México. Chema Portillo, cuando me dedicó el libro, pues una dedicatoria muy curiosa, hizo para que veas que los de Bilbao hacemos donde queremos, en Tlaxcala, pero en fin. Bien, las identidades tradicionales de la época virreinal son muy parecidas a las viejas identidades inmediatamente posmedievales en España. Con lo cual ahí no hay posibilidad de que aparezca, digamos, un nacionalismo en la época virreinal. Todos los relatos nacionalistas lo que hacen referencia es, digamos, una reinterpretación de los relatos históricos, una especie de manipulación, diríamos, de las crónicas, de los documentos, etcétera, de la época virreinal, para hacerlo aparecer, digamos, como movimientos precursores de la emancipación. O sea, esto ya en su momento, yo creo que fue Josep Pérez el que escribió algo sobre los movimientos precursores de la emancipación, hablando, digamos, de claras revueltas de antiguo régimen en el mundo virreinal, o sea, de problemas que se planteaban también en la España de los siglos XVII y XVIII y que no eran muy distintos, digamos, en su base estructural, en su base política, de lo que estaba sucediendo en América en esos mismos siglos. Bien, por tanto, digamos, lo que en estos momentos tenemos es una floración de relatos. Esas 3 horas que dedica López Obrador todos los días a dar lecciones de historia a sus oyentes, digamos, López Obrador lo que está haciendo es una nueva elaboración de relatos nacionalistas, porque ya incluso los relatos nacionalistas clásicos no les sirven. No le sirve el relato priista, etc. Yo cuando llegué a México por primera vez para dar clases en el Colegio de México en el 84, todavía, digamos, el relato priista tenía una cierta vigencia. Todavía se hablaba de la revolución, todavía había una memoria histórica que se remontaba, digamos, a Madero, ¿no? A la revolución, etc., ¿no? Pero, digamos, el relato de López Obrador no es eso, digamos, es un relato sobre la opresión española, es un relato indigenista. López Obrador viene del profundo sur, viene de ese mundo de Tabasco, Chiapas, etcétera, donde ha aparecido un nuevo relato precisamente desde los años 80. O sea, yo creo que los que estábamos en los 80 en México vimos aparecer en esos momentos en el sur pues el movimiento zapatista, un zapatismo sindicalista anterior al comandante Marcos, pero que ahí se estaba incubando ya otra cosa distinta, un nuevo, digamos, relato sobre la identidad mexicana. Bueno, pues fundamentalmente yo quería
hablar de esto, digamos, cuál ha sido cuál es el problema de las identidades latinoamericanas en el momento de la globalización. Pues que las identidades son muy inestables y que, sin embargo, hacia afuera aparece, digamos, una cierta homogeneidad latinoamericana, cultural, por ejemplo. O sea, la globalización lo que ha sido es, digamos, un motor de la difusión de una cultura globalizada. Antes estábamos hablando de ello, digamos, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no? En el caso de la música popular. Se llama la música popular latina, que va desde el merengue hasta la samba, ¿no? En principio. Pero que para el caso de la música latinoamericana pues, se ha privilegiado determinados géneros. Por ejemplo, el bolero. O sea, el bolero ha sido, durante los 30 últimos años del siglo pasado, digamos, ha sido la música popular latinoamericana más difundida, digamos, en España. Y no solamente de los nostálgicos de mi generación, sino que aparecían cantantes españoles que cantaban boleros, poetas españoles que escribían boleros para cantantes españoles que tenían que cantar boleros. El tango, pues el tango en cambio entraba en una fase no de decadencia, porque se sigue cantando tangos, por supuesto, y pues el tango sigue estando muy vinculado no a la identidad argentina, pero sí a la porteña. Fuera de Buenos Aires el tango no tiene la misma fuerza que en Buenos Aires, ni mucho menos. Es una cosa de la ciudad, es una cosa incluso para los más refinados y los más historicistas, diría, estaría más vinculado, digamos, a la tradición unitaria y lavallista que a la tradición de Rosas y federal, ¿no? Digamos, donde bueno, pues está más representada por la vidalita, por la samba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, hay unos fenómenos de globalización que ya han desnacionalizado, entre comillas, muchos de estos géneros que aparecieron en su origen muy vinculados a tradiciones y a tradiciones nacionales, ¿no? No ha pasado eso con el sorchico en el País Vasco, que sigue siendo una cosa exclusivamente para uso de vascos, ¿no? por lo que parece. Pero con la música latinoamericana, con la música popular latinoamericana, me acuerdo que estoy ya en los años 90 hablando con Juan Gustavo Cobo-Borda, etcétera, decía lo que se nos viene encima es una globalización de la... Todavía no ha aparecido ni el reggaetón, ni el rap, ni nada por el estilo, digamos. Pero, digamos, la música latinoamericana se va a convertir en un fenómeno, en un factor de la nueva cultura de masas que va a pasar muy por encima, ya estaba pasando con la cumbia, con el vallenato en Colombia, etcétera, se estaban internacionalizando, digamos, determinados géneros, ¿no? Cuando yo llegué a México todavía había una especie de culto, no a la ranchera, pero sí al corrido, por ejemplo. Sí, el corrido estaba muy vinculado a esa tradición nacionalista de los... Esa tradición nacionalista además bastante plural, porque había corridos, había algún corrido del 19, todavía muy poca cosa, Román Castillo y estos que venían del viejo romancero español allí. Después estaban los corridos de la Revolución, los corridos villistas, los corridos zapatistas, después estaban los corridos cristeros, que en esos momentos, digamos, dentro de Ciudad de México, pues no tenían mucha fortuna, eran más bien corridos tapatíos, corridos de Jalisco, de Michoacán, etcétera, ¿no? Pero que en estos momentos son un género en auge, curiosamente, probablemente por su absoluta digamos, exotismo dentro de lo que ha sido la cultura nacional mexicana. Entonces, lo que yo creo es que lo que marca en estos momentos el problema de las identidades hispanoamericanas en tiempos de globalización es un poco esta disolución del elemento lingüístico como elemento performador de nacionalidad, puesto que el español lo que aspira a ser es una lengua internacional en estos momentos, con menor fortuna que en otra época. Es decir, yo acabo de hacer hace unos meses una reseña de un libro coordinado por nuestro amigo José Luis Delgado sobre econometría del español, que me parece excesivamente optimista. O sea, no creo que en estos momentos la situación del español en el mundo sea, digamos, tan euforizante como la de hace 20 años. Entre otras cosas, y esto nos daría para mucho tiempo, por el avance de los populismos. Los populismos
tienen un elemento muy antiespañol, como es cierto en toda Latinoamérica. Y después el hecho de la internacionalización de las culturas tradicionales. En el caso de Hispanoamérica, la cultura, digamos, sentimental, ¿no? Todo lo más ligado a una cultura sentimental de masas. Telenovelas, obviamente bailes, canciones, etc., ¿no? Y con esto terminaría, porque me parecen... Yo te agradezco que hayas iniciado el asunto del País Vasco, pero no hayas seguido, porque yo siempre el asunto del País Vasco me da mucho miedo por la experiencia de hablar con otros. Yo recuerdo que un verano fui a ver a Caro Baroja, estaba yo veraneando en San Sebastián y fui a Ichea a pasar un día con él. Y entonces me dice, pues ¿sabes quién ha estado aquí? Arzallus. Digo, sí, dice, sí, ha estado Arzallus ayer. No, ayer no, la semana anterior. Y me ha traído un libro con los artículos de periódico de Sabino Arana. Digo, ah, sí, sí. Y digo, ¿y qué? Dice, no, es que me dijo, por favor, léalo porque es un manual del pensamiento separatista vasco. Y lo he leído y no es un manual, es un pedal. Entonces, claro, ese tipo de controversias son excesivas. No me resisto a callarme. Sabino Arana publicó distintos periódicos semanales, fundamentalmente todos, en el mejor de los casos, cuando no eran mensuales. Se llaman todos Vizcaitarra, Patria, Vizcaitarra, etcétera, etcétera. A ver, entonces, en uno de estos primeros periódicos que publicó y que tenía una audiencia escasa entre sus amigos de Bilbao y de la Vizcaya Profunda, uno de sus amigos al tercer o cuarto número protestó y dijo, aquí no aparece ningún artículo en nuestra sagrada lengua vernácula, que no aparece ningún artículo en vascuence. Entonces Sabino Arana recogió la comunicación o la carta en el siguiente número del periódico y dijo, bueno, es verdad, hasta ahora no hemos podido organizarnos de manera que podamos sacar artículos en euskera. Prometemos que ya en el próximo número aparecerán artículos en vasco. En el siguiente número no aparecieron artículos, en el siguiente tampoco, etcétera, etcétera. Entonces el corresponsal se enfadó un poco, le escribió y dijo, don Sabino, usted nos había prometido. Y dijo, sí, pero hemos tenido dificultades porque no nos han llegado los tipos especiales de imprenta para publicar en vasco que habíamos pedido a Madrid. se quedó tan ancho. Bueno, es una joya, ¿eh? Muy bien, pues tenemos ahora, para cerrar, la intervención del profesor José Varela Ortega, de modo que cuando quieras. Bueno, muchas gracias al profesor Garrido, muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y a la UNIR por invitarme. Yo no sé muy bien lo que hago aquí, porque la verdad es que yo lo que me he ocupado más bien la imagen de España, ¿no? Entonces, dándole una vuelta a eso, sí se puede decir algo, incluso, hombre, como siempre, la muleta que me da John de lo que es el nacionalismo, ¿no? Y que es una conspiración carlista, eso yo hace mucho tiempo. Integrista. No hay que respetar el carlismo. Bueno, todos son diversas manifestaciones del antiguo régimen, ¿no? Que ahora han infectado a los partidos de izquierda también, ¿no? Porque tienen muchos problemas en distinguir el derecho a la diferencia de la diferencia de derechos, que no es lo mismo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Bueno, entonces esto de la identidad, pues bueno, algo hablaremos de ello, pero no es... La globalización sí me parece interesante, ¿no? Porque efectivamente ese continente que está ahí dibujado, incluido ahora también América del Norte, pero cuando viajó Humboldt, que era el dios de los ilustrados, y que, por cierto, cuando vio Ciudad de México en comparación con Boston, dijo, hombre, por fin una ciudad. Claro, aquí estos señores que tienen mucha experiencia en México concordarán conmigo que en el museo ese
Mayer se llama, ¿no? En que hay una maqueta como esta sala de lo que era Ciudad de México en 1800. Se comprende el asombro de Humboldt de lo que era aquello, de espectacular, empezando por la Universidad Minera, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa es la América muy posterior, que es un relato muy posterior a la independencia, y que básicamente está fundado en una falacia muy conocida, que es la de post hoc ergo propter hoc. Nosotros somos países en mala situación, hablo del siglo XX, incluso después si se quieren ustedes, después del desastre argentino. Bueno, somos países que nos ha pasado esto porque descendemos de un origen nefasto. Ese origen nefasto, efectivamente, es, como decía Tomás, que español y liberal no es compatible. Español y moderno no es compatible. Aquí entra en colación esta tontería llamada leyenda negra, que más bien es la americanización de la leyenda negra, que es un gran descubrimiento de los holandeses anti-austriacistas, sublevados contra la cosa austriaca, mal llamada española, puesto que el contingente de españoles en esos ejércitos de Flandes era muy menor. El gran contingente era flamenco, autóctono, católico, contra los protestantes en el sentido más genérico del término, que también es probablemente abusivo, ¿no? Y la idea es, hombre, a nosotros estos bárbaros españoles, otra vez una generalización, nos van a hacer lo mismo que están haciendo en América. Y eso es lo que sí prende. Prende después del que le ponen la televisión de la época, que son los grabados. La destrucción de las Indias circula sin ningún problema hasta que le ponen grabados. La censura viene cuando estos hermanos de Brie ponen grabados a todo aquello, con una caracterización de los indígenas calvos. No sé por qué, porque calvo. Tú nos contarás, tú que sabes eso, por qué es. Los simios motilones, ¿no? Bueno, no sé, es curioso, ¿no? Bueno, todo eso es lo que prende enormemente. Eso no es lo que heredan, lo que dice Tomás con mucha razón, que heredan los países que se emancipan o independizan, ¿no? No les interesa esa parte de la leyenda negra. Lo de cómo quemaron los pies de Cuauhtémoc no les interesa nada, porque ya esa potencia imperial no es temible, es despreciable, es antigua, es rudimentaria, es reaccionaria, es católica y es incompatible con el mundo moderno. Y eso no viene de la parte de estos señores de Brie y de la apología de Guillermo de Orange, etcétera, etcétera. No viene tanto de esa parte de la leyenda negra, de la parte cruel, si quieren ustedes, como de la parte antigua, vieja, católica, y viene de los filósofos, sobre todo de Diderot, pero también de Montesquieu y de Voltaire. Eso es lo que arrancan, con lo que arrancan estos, que como dice muy bien Tomás, y nos lo puede relatar en muchos casos, pasan sin solución de continuidad de descendientes de Cortés y de las grandes familias castellanas, como castellanos de ejecutoria, a descendientes de los indígenas. Bueno, los indígenas, los de antes y los de ahora, el indigenismo de antes y los de ahora, que no es lo mismo, no se llaman a sí mismos indígenas. Cuando ahora nos colonicen los chinos, no nos vamos a llamar blancos, nos llamaremos españoles, franceses, ingleses, etc. Los indígenas, claro, eran aztecas, toltecas, bueno, estos dos señores ya lo han dicho, eran apaches, eran muchas cosas. También en el imperio incaico eran cosas muy distintas.
y se sentían de esas tribus. Por eso conquistaron México, porque todas esas tribus contra los aztecas, manipuladas por un genio diplomático más que bélico, que era Cortés, pues efectivamente, no sé qué palabras has empleado tú, que son los que les dieron la balana, le dieron cera a los aztecas. Bueno, esa es la conquista, o sea, que esa butá yo se la oí por primera vez, supongo que el origen es otro, pero se la oí a este dirigente del PAN, a Tomás, ¿cómo se llamaba este hombre? Castillo Peraza, que decía, bueno, vamos a ver si decimos la verdad de una vez, que la conquista la hicieron los indígenas y la emancipación los españoles. Vamos a ver si decimos la verdad. Bueno, pues esos españoles descendientes de pronto de Cortés y de las familias castellanas y de Ejecutoria y de tal, de pronto se convierten en descendientes de aztecas, etcétera, etcétera. Y ese imperio es un imperio atrasado. Eso Alberdi lo cuenta muy bien y Sarmiento, de algún modo, agarra el truco. En una recensión que hace al libro de Victorino Lastarria, el chileno. Dice, bueno, esto de que España era todo siempre un desastre, los virreinatos un desastre, etcétera, etcétera, nos ha venido muy bien como relato para la independencia, pero no nos lo podemos tomar en serio. Bueno, ¿qué hay aquí de interesante para mí, porque me interesaba lo de la imagen de España, de estas gentes, de la visión latinoamericana, que es una visión anacrónica? Son románticos todavía con una visión de los filósofos e ilustrada. En los viajes a España de esta gente, empezando por el propio Sarmiento, que son muy entretenidos, muy divertidos, dicen, bueno, Sarmiento empieza por decir, este país no tiene arreglo, España. Hay que repoblarlo de belgas. Lo de belgas nunca he sabido yo muy bien de dónde lo sacan, ¿no? Pero me parece curioso. Y esto es más interesante. Cuando la Europa de los viajeros románticos, que naturalmente la meca romántica es el mundo árabe, o supuestamente árabe o andaluz, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, sobre todo, Granada es la meca de los románticos. Bueno, Sarmiento es despiadado. Dice esto, pero ¿qué España romántica? Esto es un desastre, es un sitio no europeo, es un sitio rudimentario, es un sitio antiguo, es un sitio decrépito, no tiene el menor interés. No se crean ustedes nada de lo que dice Gautier y Mérimée y todos estos. Esto no se parece. Bueno, ese es el anacronismo. Son gentes que escriben como filósofo, como ilustrado, 50, 60, 70 años antes, en época romántica, y que tienen esa idea de que nosotros no prosperamos en la medida que nos parecemos a España, que es más o menos lo que dice Alberdi. Lo que no nos gusta de nosotros mismos es nuestra parte española. Bueno, pero es que eso es lo que es que resulta que, claro, es un continente occidental, porque habla español y porque de algún modo ahí estuvieron estos franciscanos arrodillados cuando entra Cortés, esa escena de los 12 apóstoles que llaman los conquistadores arrodillados y entran los franciscanos. Bueno, franciscanos eran mucho más permisivos, no en Granada, pero sí en México, que los dominicos. Todo eso son debates bíblicos también, que a mí quien me los enseñó, como casi todo, es John Juaristi. Yo no sabía una palabra de eso, yo sí que me eduqué en un colegio liberal, donde la cosa esta del nacionalismo católico era una cosa muy tenue. Además era un colegio mixto, o sea que las mejores eran las chicas, claro, o sea que eso por supuesto. Bueno, entonces, yo de esto hasta que llegó John y me dijo, no, mira, esto es un debate bíblico. Bueno, pues lo de franciscanos y dominicos, tanto en Granada como después en México, con los papeles cambiados, es ese debate también. Bueno,
Esto sí es importante. Quiere decir que estos padres que cristianizan a ese continente, occidentalizan a ese continente. No hace falta ser católico para reconocer que este es un continente occidental. Un continente donde uno va como me pasó a mí en la Caro y Cuervo, en esa institución que tenéis los filólogos, que me corrigieron todo el español. Dice, di una conferencia y me dijeron, bueno, lo que usted nos ha contado es muy interesante, pero tiene usted que tener cuidado de cómo habla español. Y me corrigieron todo. Bueno, porque esa es una república, como sabemos, hecha para el idioma. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que, guste o no, es un continente occidental. Si ustedes dan un salto a otro, como puede ser la India y Pakistán, y si han viajado por ahí, verán que sí, hay una influencia inglesa, en algunos casos interesante, pero no es un lugar occidental. Es un lugar urdo, indostánico, con otras culturas, no es un lugar occidental. No hablemos de China, no hace falta demostrarlo. América sí, América sí. Es decir, que esto se entiende, que estos de la Caro y Cuervo, bueno, yo le he preguntado al profesor Garrido, que Luis María Ansón me dijo, mírate que Lázaro Carreter tiene un texto en que dice que las diferentes tribus indígenas, vuelvo a decirles que los indios no existen, sino tribus que ni se entendían entre ellos, se entendían en castellano. Y me dice el profesor Garrido, fue al bar, no fue Lázaro. Bueno, pues eso es evidente, que es un sitio, los que hemos estado en esos sitios, hemos enseñado en esos sitios, hemos ido y viajado por esos lugares, es evidente que, bueno, vayamos al que presume más de indigenismo y ahora tiene esa furia acaudillada por el presidente, López por los aztecas y Obrador por los mayas, pero bueno, en fin, todos sabemos que uno le integran y le reciben como si fuera de ahí. Yo el primer viaje de un ministro español, Solana, que me dijo que le ayudara en eso, porque yo había estado en el Colegio de México y tal, hombre, me sentaron junto con Luis Medina, que era el secretario de Educación, escribirnos los discursos. Eso no pasa en ningún lado. Eso no pasa en ningún lado. Es decir, que la integración en estos sitios es absoluta e inmediata. Bueno, y cuando uno lo del ceceo lo va suavizando, pues mucho más rápida, pero vamos, es inmediata, ¿no? Y luego hay las bromas que sean, pero es evidente que es un continente occidental. Globalización, sí, es un continente occidental. Latinoamérica, hombre, se supone que es un invento de Napoleón III, yo quizá creo que es un poquito antes, pero en todo caso culturalmente sabemos lo que es. Es el combate contra el Congreso de Viena, que tienen en Francia. Bueno, los franceses ya saben ustedes que son genios y magos de la imagen. Por eso se sentaron también en la rendición en mayo del 45, que hubo dos mariscales prusianos que dijeron, pero bueno, estos señores, ¿qué hacen aquí? Porque claro, efectivamente, aquello era un poco raro, pero tienen esa magia, ¿no? Bueno, Telegón, el primero, estando en el Congreso de Viena, desarrolla ya los Borbones, la Segunda República y desde luego Napoleón III desarrollan una política sistemática de desmontar el Congreso de Viena. Culturalmente es esta cosa de Latinoamérica, antes o durante Napoleón III, pero ese es el marchamo cultural contra el Congreso de Viena, para otra vez entronizar a Francia como una gran potencia, a pesar de haber perdido con Napoleón la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Argelia es una manifestación de eso y esto de Latinoamérica es otra. Es verdad también, lo decía Tomás, cuando antes hablábamos ahí, que a todos los que hemos enseñado en universidades norteamericanas, cuando uno dice, ¿usted qué es? Spanish. Entonces le dicen a uno, ¿cómo? No, usted no es latino,
No, latín. No, usted no es... Bueno, Spaniard. En Inglaterra sí tienen el nombre y entonces distinguen inmediatamente eso. Pero eso es una distinción de estas gentes. Es una distinción que tiene un punto, algunos componentes de racismo, ¿no? Bueno, yo estuve al final de mi época en Inglaterra, estuve en un college que se llamaba Nuffield, que lo fundó un señor que se llamaba Lord Nuffield. Lord Nuffield era el que hacía los Morris, era un hombre muy tosco, muy inteligente, multimillonario, y que fundó el college ese de Nuffield. Yo fui una temporada porque tenía una biblioteca de sociología y ciencia política, a mí me interesaba por el tema del clientelismo y todo eso, excepcional. Bueno, entonces ahí llegó, Lord Nuffield, el hombre, cuando le preguntaban, "What are you writing on?", decía, "No, I'm just the one writing the checks". Bueno, pues efectivamente era el que hacía los cheques. Pero cuando vino Mrs. Thatcher, Tomás, para que veas esto de Spanish, Spaniard, toda esta cosa de no latinos, todo este carácter que tiene un fondo racista, nos presentaron a todos y el decano del college dicen, "This is Dr. Varela. He's the first Spaniard we ever had. You can imagine how clever he must be". Bueno, que ella misma se echó a reír, ¿no? Bueno, pues ese es lo de Spanish, Spaniard y tal. Es un continente, globalmente hablando, occidental, porque habla en español y porque, bueno, a mí me pasó, con perdón por las anécdotas, estando sentado con mi mujer al lado del Pompidou, que estaba como Saint-Denis, estén enterrados los reyes franceses, no me sorprende nada lo que pasó en el Mundial. Estaba absolutamente lleno de gente del otro lado del Mediterráneo. Y una señora francesa muy como il faut, muy como francesa de provincias, muy bien vestidita, muy perfecta, me dice, "Monsieur, ¿vous êtes español?". Y digo, "Pues sí, madame". Y dice, "Ah, vous êtes heureux". Y digo, "¿Pourquoi, madame?". Entonces mira a todo aquel paisanaje, como dicen en el norte de México, que también tienen un pozo respecto a esto del sur considerable, mira a toda aquella gente y me dice, "Ah, parce que les vôtres, ils parlent espagnol, ils sont chrétiens". Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, es verdad, es decir, hablan español, son cristianos, o de ese tipo de cultura. Ha existido una globalización en español indiscutible, indiscutible. El colmo, con esto termino, es que a mí, cuando vivía en Inglaterra, me rescataba Victoria Ocampo, que era una gran escritora argentina, muy amiga de mi abuelo, y que me llevaba al Park Lane y sobre todo a Simpsons, que era un gran restaurante que yo no me podía permitir como estudiante, ya se pueden ustedes suponer, en Londres, que se comía maravillosamente y comparado con el rancho del college, a mí aquello me parecía fascinante, ¿no? Entonces me dijo una cosa una vez que me dice, "Bueno, yo, hasta conocer a tu abuelo, creí que esto del español era el idioma de las mucamas". Y claro, escribía en francés, cosa que era verdad. Después, cuando empecé a leer a los escritores españoles, empezando por tal, y los que me dio tu abuelo, dije, bueno, esto es una maravilla. Y empecé a escribir sistemáticamente en español y a hacer todo en español, porque efectivamente es nuestro idioma literario también. Tengo algunas dudas, pero eso el profesor Garrigo nos lo dirá, y John Juaristi también, que sea un idioma científico, que es otra cosa. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que sea un idioma en el cual un investigador alemán sienta que alguna revista de ciencia con artículos escritos en español hay que leerlo, cosa que le pasa al italiano, por lo menos en algunos aspectos. Eso sí me parece una tarea global de todos los que hablamos español. Pero, sinceramente, tiene razón Humboldt. Ese era un continente que entró prejuiciado y salió asombrado. Es un con la biblioteca de Mutis en Nueva Granada. Dijo, bueno, en Europa no hay 3 bibliotecas como esta. Bueno, eso me parece que es indiscutible y es la parte que a mí más me interesa y más me parece fascinante de ese continente. La parte identitaria, ya les digo a ustedes que yo eso
Me parece una cosa, en fin, de carlistas o de integristas, o en fin, del antiguo régimen. Bueno, muy bien. No, bueno, bueno, de toda esa tropa, que no me interesa mucho, que es un viaje al antiguo régimen, otro problema es que la izquierda europea esté en ese viaje. El indigenismo de ahora, y con esto termino, en mi opinión, no es el de estos independentistas del principio del 19 que dicen somos los descendientes del Anahuac, de tal, de los aztecas. No es eso. A mí sí me pasó en Chile, en el sur de Chile, que volaron que no veía la televisión, bajé al lobby del hotel y dije, oye, en televisión no se dice, no, es que los mapuches han volado un repetidor. Entonces, bueno, aquello, ¿qué pasa? Y entonces me interesó y me presentaron a algunos de los mapuches y me dijeron, no, nosotros no reconocemos la Constitución, porque eso es la Constitución no estaba cuando nosotros, que somos los aborígenes, estábamos aquí, pero es que lo que me pareció más grave, porque las constituciones es que no reconocían el Código Civil, ni el Código Penal, ni ningún sistema de códigos. No, eso ya me pareció un poco más inquietante. Y no tiene nada que ver con América Latina, solo, también. En Canadá habrán visto ustedes esa declaración de una universidad en que dicen que la palabra libertad o la idea de la libertad es una conspiración occidental contra los pueblos aborígenes. Bueno, yo ya después de eso dimito porque no me interesa. Muchas gracias.